titula una nueva posición, que es la justificación. ¿Ok? Vamos a entender cuál es nuestra nueva posición ahora en el Señor. ¿Ok? Antes nuestra posición, acuérdese que era de separados de Dios y condenados por causa del pecado. Pero ahora por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos una nueva posición delante del Señor. ¿Ok? Ahí en este libro, si ustedes quieren ir al libro, o si no también en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, ahí también, ¿verdad? Me gustaría que fuéramos a ese pasaje, o si usted lo quiere leer en el libro, bien pueda, hermanos. ¿Ok? Para comenzar esta clase, porque este es uno de los versículos para que también usted memorice. ¿Ok? Yo les recomiendo, hermanos, que en estos libros, ¿verdad? Les ponen estos dos versículos que son bases bíblicas para lo que nosotros estamos viendo, esta lección. ¿Ok? Y estos versículos les recomendamos que ustedes se los memoricen. ¿Ok? Y esto les van a ayudar a ustedes a poder recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Ok? Leemos ahí en Romanos 3, 23, 24 y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Vamos a entender más a profundo qué es lo que nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Nuestra nueva posición delante del Señor es como una persona, hermanos, inocente. ¿Ok? Ahora en Cristo, ¿verdad? Ahora nuestra nueva posición es como una persona que jamás había cometido un pecado. Y vamos a entender por qué. ¿Ok? Y cuáles son las bases para que nosotros nos podamos apoyar en esto que estamos aprendiendo. ¿Ok? Pero ante todo vamos a orar presentando nuestras vidas al Señor. Si tiene alguna pregunta, no duden en preguntar, hermanos, ¿verdad? Y que el nombre del Señor sea glorificado y que nos pueda abrir nuestro entendimiento, porque esta es una de las bases importantes para su relación con el Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, amén, te agradecemos, Dios eterno, príncipe de paz, consejero y admirable. Nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, dándote gracias primeramente, Señor, porque nos permites estar aquí y aprender de tu palabra. Te pedimos en el poderoso nombre de Hijo Jesús que seas tú, Señor, en nosotros, que tu santa presencia, tu santo espíritu, Señor, sea revelándonos la verdad, y cada día en nuestro corazón, Señor, se arraigue esa verdad. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Esta es la verdad, la cual tú, Señor amado, nos has dado, Señor, una nueva posición en Cristo Jesús. Presentamos, Señor, las vidas de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, los que están también por la vía Zoom, Señor. Te pedimos que seas tú glorificado, Dios mío, y que te glorifiques ahí donde está mi hermano Eder, Señor, poniendo tu mano de poder sanadora, Señor, y que tú te glorifiques, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, y te pido, Señor, Espíritu Santo, que seas tú a través de mí. Te doy toda la gloria y la alabanza solo a ti, porque a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermano, como estamos lejitos, más de 6 pies, pues me voy a quitar la máscara, ¿verdad? Para poder hablar mejor. Ok, la semana pasada estuvimos nosotros hablando, hermanos, acerca de el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Una nueva vida. Ok, y esa es una obra que el Señor hace en nosotros. Pero la justificación esta es otra de las obras que el Señor hace por nosotros, dándonos una nueva posición delante del Señor. En el nuevo nacimiento nosotros aprendimos, hermano, que en el nuevo nacimiento recibimos una nueva vida, ¿verdad? Un corazón disponible ahora para que obedezca al Señor. Antes teníamos, ¿verdad?, un corazón desobediente, un corazón inerto para poder, ¿verdad?, seguir la voz de Dios y poder obedecer al Señor. Pero ahora en este nuevo nacimiento
¿verdad? Nosotros obtenemos una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, ¿verdad? O sea, la naturaleza ya, esa naturaleza queda libre para que nosotros podamos, ¿verdad?, caminar con Cristo. Ahora, en esta lección vemos lo que es la justificación, que es una nueva posición delante del Señor. ¿Verdad? Al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, nacemos de nuevo, ¿ok? Pero al nacer de nuevo nos da esa nueva vida y ahora nosotros delante del Señor, ¿verdad?, a través de ese sacrificio somos presentados como una persona, ¿verdad?, que es perdonada de sus pecados. ¿Cómo podemos ilustrar lo que es el nuevo nacimiento con la justificación? Lo podemos ilustrar de esta manera. En esta lección, en la página 10, nos da un ejemplo o una ilustración para que podamos entender lo que es el nuevo nacimiento con la justificación y que son dos bases importantes para su fe y su crecimiento espiritual y su desarrollo en su relación con Dios. ¿Ok? Porque si usted no entiende, hermanos, lo que es la justificación, usted no podrá desarrollar su relación de comunión con Dios. ¿Ok? Nunca podrá usted entender si usted no entiende lo que Jesús hizo por usted y cuál es la posición que Dios le da delante de él, usted, ¿verdad?, nunca va a poder crecer espiritualmente y tampoco va a poder, hermanos, desarrollar esa comunión con Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios y como hijos tenemos un Padre y ese Padre nosotros nos podemos acercar confiadamente ante Él, ¿verdad? Porque por medio de Jesucristo nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de estar frente a un Dios tan santo, ¿ok? Ahora, miren lo que dice aquí. Podemos ilustrar la diferencia entre el nuevo nacimiento y la justificación con lo que sucede con un recluso de una cárcel que sale de cumplir su condena. Ok, una persona, ¿verdad?, que cometió un delito, ¿qué es lo que hace? Si comete un delito, quebranta la ley, lo meten a la cárcel, ¿verdad que sí? Ok, esa persona llega a la cárcel y esa persona cumple con todos los requisitos de la ley, paga su condena, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hace el juez? Cuando ya pagó su condena, lo deja libre, ¿ok? Lo deja libre y esa persona es libre de los cargos que se le acusaban, ¿ok? Había quebrantado la ley, ¿verdad? Pero cuando él, ¿verdad?, sale de esa cárcel, ¿qué quiere decir? Que esa persona salió porque esa persona quedó libre de esos cargos o pagó por esos cargos que se le acusaban, ¿ok? Pero una cosa, hermanos, es que esa persona cuando sale tras cruzar las rejas, que esa persona salga de esa cárcel, ¿verdad? Hay una cosa muy diferente, ¿verdad? La sociedad, ante la sociedad, esa persona siempre va a ser, a lo mejor, ¿qué podemos decir? Un asesino, podemos decir, digamos un asesino, ¿verdad? Esa persona ante la sociedad siempre va a ser un asesino y lo van a mirar como tal, ¿verdad? Porque imagínense si le dicen a una persona, mira, ese mató como 15 niños, usted, ¿verdad?, siempre lo va a mirar como eso, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esa persona sale ante la sociedad y la sociedad siempre lo va a mirar de esa manera, pero ante la ley, esa persona cumplió con todo, ¿verdad? Cumplió con su condena y salió libre, ¿ok? Es lo mismo nosotros, hermanos, ¿verdad? Lo que es el nuevo nacimiento por la justificación, es lo mismo que pasa con un reo, ¿ok? Con un recluso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, fuimos perdonados por el sacrificio de Jesús, ¿sí? Fuimos perdonados y libres de condenación por causa del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros somos perdonados delante de Dios y Dios ya no mira nuestros pecados, ¿ok? Pero una cosa es que Dios nos mire de esa manera y la sociedad nos mira de otra, pero Dios no es así. La Biblia dice que Dios agarra todos nuestros pecados y ¿qué es lo que hace? Los echa al fondo de la mar. ¿Ok? Y ya jamás se acuerda de ellos. ¿Ok? Encuéntrenle fondo al mar. No hay, ¿verdad? No hay. Entonces, la nueva posición que nosotros tenemos es como un recluso, ¿verdad?
es como un recluso. Nuestra posición sin Cristo era como un recluso, ¿verdad? Condenado a muerte. Pero ahora nuestra posición delante del Señor es como una persona, ¿verdad? Justa que ha, ¿verdad? Sido libre de esa condenación. ¿Ok? Entonces podemos entender lo que es la ilustración. A esa persona salimos de ello. Salió de esa condenación, salió libre. Okay, nosotros fuimos libres de la condenación por el pecado. ¿Ok? Y ahora somos justificados y podemos estar delante de Dios como una persona justa, ¿verdad? Como que nunca cometió un pecado. ¿Sí? Ok, ahora vamos a entrar, ¿verdad? Lo que es la justificación. La justificación, hermanos, y yo quiero que entienda esto, que es el acto judicial de Dios por el que declara que el pecador está ya libre de pecado y condenación y lo restaura al favor divino al confiar en Cristo y en sus méritos para obtener la salvación. Esto es lo que es la justificación, ¿ok? Y esto que yo escribí aquí, ustedes lo tienen en la página 11, ¿ok? ¿Cómo podemos entender más claro lo que es la justificación? Aunque aquí está bien claro, ¿verdad? Es el acto judicial por el cual Dios declara que el pecador está libre de pecado y de condenación y lo restaura al favor divino al confiar en Cristo y en sus méritos para obtener la salvación. Miren, hermanos, nosotros no podemos obtener la salvación, ¿ok? Por ningún mérito humano un hombre podía acercarse a Dios. Por su propia justicia un hombre no podía acercarse a Dios. Ninguna mujer, ningún ser humano, ¿verdad? Podía satisfacer la justicia de Dios. Nadie, ¿verdad? Podía ser salvo porque hubiera hecho buenas cosas ¿verdad? O por cumplir la ley, porque el único que pudo cumplir la ley fue nuestro Señor Jesucristo. El único que pudo satisfacer la justicia de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún ser humano que pueda ser perfecto. La Biblia dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos quedado apartados de Dios porque todos habíamos pecado. Y no había ningún justo que pudiera, ¿verdad?, acercarse ante el Señor. ¿Ok? No había ninguna persona inocente de pecado. Todos habían pecado, entonces había una necesidad de la justificación porque todos habíamos quedado separados del Señor. ¿Ok? Esta justificación, hermanos, es la posición que ahora nosotros tenemos, donde ya no se nos reprocha por nuestros pecados pasados. ¿Ok? Que es la justificación, es el acto que Dios hace para que nosotros podamos ser perdonados. ¿Ok? Eso es la justificación. Es como un acto judicial. Podamos entenderlo, ¿verdad? De esa manera. Es donde Dios, ¿verdad?, te da el perdón de tus pecados para que tú entonces puedas recibir el favor divino y puedas tener una relación con Dios, tu creador. ¿Ok? Entonces, la nueva posición de que nosotros tenemos, ya Dios ya no nos reprocha por nuestros pecados pasados. ¿Ok? El único que te va a estar recordando tu pasado es el enemigo y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque siempre ese, ¿verdad?, es el acusador de tu alma. Ese siempre te va a estar acusando, ese siempre te va a estar recordando tu pasado de lo que tú hiciste, pero una de las cosas, hermano, es de que usted se sienta justificado delante de Dios. ¿Qué significa que usted se sienta justificado delante de Dios? Que usted se sienta perdonado, ¿verdad? Que a través de recibir el sacrificio de Jesús, usted va a sentir el perdón y la paz para con Dios. ¿Ok? Al recibir ese sacrificio que fue Jesús a la cruz para perdonar nuestros pecados, nosotros vamos a sentir ese perdón en nuestro corazón. ¿Ok? Vamos a poner otra vez la ilustración del preso. El preso salió a la calle. La gente, ¿verdad?, lo va a mirar tal como él era. ¿Ok? El juez ya no lo va a mirar, lo va a mirar como un ex recluso, pero una cosa es que también esa persona se sienta como una persona libre, ¿ok? Porque es lo mismo con nosotros. Nosotros éramos pecadores, ¿verdad?
pero ahora en Cristo somos una nueva criatura, ¿ok? Pero otra cosa es de que nosotros lo sepamos y que nosotros nos sintamos, ¿sí? Porque antes nuestra posición era de pecadores condenados a una ira de Dios. Pero ahora nuestra posición es de hijos de Dios, ¿verdad? Justos y santos. No porque nosotros lo seamos, sino porque Cristo nos hizo santos, ¿ok? Y esta nueva posición que nosotros tenemos, hermanos, nos da, ¿verdad? En nuestro corazón ese sentimiento de perdón, ¿verdad? Y de paz para con Dios, ¿ok? El poder haber recibido a Jesús, ¿ok? Entonces, ahora, no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que Dios hace por nosotros, ¿ok? Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es recibirlo por la fe, ¿ok? Porque todo esto de acto judicial lo hace el Señor, ¿ok? Porque fue el único que pudo presentar, ¿verdad? Esta justicia divina fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la justicia divina? Que llenara todos los requisitos que Dios demandaba, ¿verdad? Para poder estar delante del Señor. Y no había ninguno que llenara ningún requisito, solamente fue uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la justificación? Es el acto judicial por el cual Dios nos libra del pecado y de esa condenación, ¿verdad? Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos da una nueva posición delante del Señor, ¿ok? Nos da la posición de ser hijos de Dios, nos da la posición de ser, ¿verdad? Hechos una nueva criatura, y nos da la posición de poder ser justos. ¿Qué es justo? Es una persona que actúa en la justicia de Dios. Ahora nuestra nueva posición, nuestra nueva disposición para obedecer a Dios nos va a llevar a que nosotros practiquemos la justicia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué había la necesidad de que el ser humano fuera justificado delante de Dios? ¿Ok? Había una necesidad tan grande, hermanos, de que el ser humano fuera justificado delante de Dios, porque ¿verdad? Sin esta justificación, sin este acto que Dios realizó, ningún ser humano, hermanos, podía acercarse ante la presencia del Señor. ¿Ok? Porque no hay ninguna obra de justicia que el hombre pueda, ¿verdad?, traer delante de Dios, ¿verdad? No puede haber nada que pueda acercar al hombre a Dios. ¿Ok? Nuestra posición antes estábamos separados. No había ningún medio, ningún método que podía acercar al ser humano a Dios. Entonces era una necesidad tan grande, hermanos, ¿verdad?, de que Dios iniciara esto por nosotros, porque el ser humano, hermanos, por sí solo no busca a Dios y es inerte, ¿verdad?, para poder obedecer a Dios. Es el mismo Dios el que comienza la iniciativa de la búsqueda del hombre para acercarlo a Él. ¿Ok? Esta nueva posición a nosotros nos acerca a Dios. ¿Ok? Acuérdense que dijimos que el sacrificio de Cristo nos acerca al Señor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la necesidad de un nuevo nacimiento? Porque Isaías 59:2 nos dice algo. Vamos a leer Isaías 59:2. Este pasaje nos da la respuesta de por qué nosotros necesitábamos ser justificados delante de Dios. O sea, ¿por qué necesitábamos este acto de Dios para que nosotros pudiéramos presentarnos delante del Señor? Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Verdad? Es Isaías 59:2, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok, ¿por qué había una necesidad de justificación? Nos hace la pregunta. Ya vimos lo que es la justificación. Es el acto por el cual Dios nos declara libres de condenación y nos restaura el favor divino. Pero ahora, ¿por qué había una necesidad de que Dios iniciara ese acto? Ok, nos da la respuesta a estos pasajes bíblicos y lo podemos encontrar en Isaías 59:2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermanos, ¿por qué había una necesidad? Aquí nos dice, ¿verdad? Claramente, porque había una división entre Dios y nosotros. Y un hombre sin Dios está destinado a la muerte eterna. ¿Ok? ¿Me está captando esto? Sí, ahí dice que nuestros pecados habían hecho división entre Dios y nosotros. Entonces entendemos por qué había una necesidad de justificación, o sea, de que Dios iniciara este acto judicial, porque estábamos separados de Dios, ¿verdad? Nuestros pecados habían hecho la división entre Dios y nosotros, ¿ok? Habían hecho esa división y nadie podía acercarse a Dios. Ningún mérito humano podría satisfacer la justicia de Dios. ¿Ya vimos? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí en la pregunta número 1? ¿Verdad? En Isaías 59, 2 nos dice, ¿por qué la necesidad de la justificación? Porque estábamos separados de Dios. Escríbale ahí. ¿Ok? Separados de Dios. Porque es lo que nos dice. Vuestros pecados hicieron división entre Dios y nosotros. ¿Verdad? Y mire que también dice aquí, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro rostro, de vosotros su rostro para no oír. O sea que los pecados habían hecho, ¿verdad? Que Dios nos hubiera dado la espalda, porque Dios es un Dios santo. Amén. Pero a través, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo, ahora que hace Cristo, nos acerca a Dios. ¿Sí? Ok, segundo versículo que nos da la respuesta, hermanos, para esta pregunta que se nos hace de por qué la necesidad de la justificación está en Juan capítulo 3, versículo 36. Miren lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 36. Y dice así, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Entonces, ¿cómo era? ¿Por qué era la necesidad, hermanos, de la justificación? Aquí nos dice, hermanos, ¿verdad? Que si nosotros no hubiéramos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, creer en su sacrificio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Que veríamos la ira de Dios sobre nosotros, ¿sí? Porque una persona sin Cristo va a recibir la ira de Dios por el pecado que había cometido, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay una necesidad de la justificación, hermanos? Porque ¿verdad? Porque estábamos condenados a una muerte eterna. Porque aquí lo dice que, ¿verdad? Que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que verá la ira de Dios, ¿verdad? Dice que verá la ira de Dios sobre él. O sea, si una persona no recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esa persona está apta para recibir la ira de Dios por el pecado. ¿Y cuál es la ira de Dios por el pecado? El castigo del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué la necesidad de la justificación? Porque estábamos, ¿verdad?, condenados a un castigo eterno. Póngale ahí, porque estábamos condenados a un castigo eterno, la ira de Dios. Amén. Amén. Porque una persona que está sin Cristo, hermanos, esto es lo que va a recibir. Amén. Entonces necesitamos la justificación, necesitamos ese sacrificio de Cristo para que nosotros podamos ahora heredar la vida eterna, no la muerte eterna, separados, una muerte eterna, condenados a una muerte eterna. ¿Ok? Y entendemos ahora, hermanos, por qué había una necesidad. ¿Ok? Una muerte eterna. Y acuérdense que dijimos que era la muerte eterna. Todos vamos a morir, pero la muerte eterna es la eterna separación de Dios y el hombre. ¿Sí? Entonces, sin Cristo, una persona sigue estando en esa posición, destinado a una muerte eterna, a un castigo eterno. Y el castigo eterno que una persona va a recibir es la muerte. ¿Ok? Porque la paga del pecado es muerte.
¿Ok? Entonces, vamos ahora también otro de los versículos que nos respaldan, ¿verdad? La necesidad de esta justificación, y está en Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Ok? Escuche bien este versículo. Bueno, todos. ¿Verdad? Romanos 3:23 nos da otro de las bases que nosotros necesitamos para que podamos entender por qué era necesario que Dios actuara a nuestro favor en la justificación. Y nos dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Separados de Dios. Entonces, aquí vemos otra parte importante, ¿verdad? Que el ser humano había sido creado para estar en comunión con el Señor, para tener una relación con Dios. ¿Ok? El ser humano había sido creado para estar en comunión con Dios, tener una relación con el Señor, pero por causa del pecado se había roto esa relación. Entonces había una necesidad de justificación. ¿Por qué? Porque esa necesidad de justificación nos acerca a Dios. ¿Ok? Entonces, porque estábamos separados, dignos a la muerte, condenados, éramos reos, condenados a muerte. Y había una necesidad en nosotros, porque ¿saben por qué, hermanos? Porque el ser humano busca muchas cosas, ¿verdad? En el cual pueda satisfacer ese vacío que solamente Dios puede llenar. El ser humano siempre, ¿verdad? Va a estar buscando cómo llenar ese vacío, pero el único que puede llenar el vacío del corazón se llama Cristo. Amén. 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 Pues no hay ninguna cosa creada en el cielo ni en la tierra, hermanos, que pueda satisfacer el corazón del hombre, solamente Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos creados, hermanos, para que Dios, ¿verdad? Para tener una relación con Dios. Y esa relación con Dios, hermanos, nos sentimos nosotros satisfechos. Nos sentimos, ¿verdad? Nosotros que estamos llenos, ¿ok? Entonces, necesitábamos esta necesidad porque estábamos separados de Dios. ¿Ok? Otro versículo ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que estábamos muertos. Muertos. ¿Qué quiere decir que estaban los muertos? Vivíanos. Usted me puede decir, hermana, ¿cómo me está diciendo usted que yo estaba muerto? Estamos hablando espiritualmente. Y cuando una persona está muerta, está inerte a obedecer a Dios y hacer lo bueno, porque su disposición siempre está en hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona nace de nuevo, ahora su disposición es hacer la justicia de Dios, hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era necesario la justificación? Porque estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué la necesidad de la justificación? Porque estábamos muertos espiritualmente, ¿ok? Entonces, Romanos 6:23 nos dice lo mismo, ¿verdad? Nos dice lo mismo, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ok? Entonces, había una necesidad de que fuéramos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, ¿ok? Hemos entendido por qué la necesidad de la justificación. ¿Sí? Hemos entendido por qué la necesidad de la justificación. Estábamos muertos espiritualmente. Estábamos condenados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, hermanos. ¿Ok? Voy a esperar que dejen de escribir para que me puedan entender, porque es bien importante esta parte, hermanos, porque entonces usted no podrá tener una comunión con Dios, porque siempre va a haber temor en su vida, siempre el enemigo le va a estar robando su bendición, ¿sí? Pero cuando usted entiende que usted tiene una nueva posición en Dios, entonces usted va a tener una relación con Dios, ¿verdad? Y va a poder usted entablar esa comunión con Dios libre de condenación, libre de culpa, libre, ¿verdad? De que usted se sienta, ¿cómo se dice?
delante de Dios como alguien que no merece, ¿verdad?, estar delante de Él. No lo merecíamos, hermanos, pero es por gracia. Amén. Ok, entonces, ¿por qué la necesidad? Hemos leído los versículos y nos dice que la necesidad era porque estábamos separados de Dios, condenados a una muerte eterna y, ¿verdad?, estábamos muertos espiritualmente. Entonces había una necesidad de que Dios iniciara este acto judicial, ¿verdad?, de que Dios iniciara es donde nos declara, ¿verdad?, que nosotros como pecadores ahora, ¿verdad?, somos libres del pecado y ya no somos culpables de esa condenación. ¿Ok? O sea, entonces ahora, ¿verdad?, el Señor nos da la nueva posición de ser hechos hijos de Dios, de ser perdonados por nuestros pecados, de ser una persona justa y una persona santa. ¿Ok? No por lo que nosotros hagamos, porque nadie puede ser santo. ¿Ok? Porque todos pecamos, sino simplemente que es por el sacrificio de Cristo. Diga, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Okay? Yo soy perdonado. Yo soy perdonado. Soy justificada. Soy justificada Delante de Dios. delante de Dios. ¿Okay? ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Porque usted recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y no es algo que nosotros hayamos hecho. ¿Ok? Porque nadie, hermano, puede satisfacer la justicia de Dios. ¿Ok? Miren la página 12, que nos dice, la palabra de Dios es enfática al afirmar que la condición del hombre sin Cristo es sin esperanza, sin capaz para vivir una vida justa conforme a las normas santas de Dios y por lo tanto está caminando en una condenación eterna. Solo acogiéndose a la obra de Cristo cambia esta condición del hombre delante de Dios. Solamente, hermanos. Yo le voy a poner algo bien. ¿No tienen un borrador, hermanas? Amén. Sí, ok. Miren, voy a poner algo aquí porque vamos a pasar al segundo punto. Usted tiene esto que yo escribí aquí, usted lo tiene en su libro, ¿ok? Para que lo pueda subrayar, para que usted pueda saber qué es lo que es la justificación. Es el acto por el cual Dios nos declara justos delante de su presencia, pero no porque nosotros hayamos sido justos, ¿ok? Vamos a pasar al otro punto, hermanos, que está en la página 2, y vamos a ver las bases para nuestra justificación. Ya vimos qué es la justificación. Es el acto que Dios realiza para que nos podamos nosotros acercar a Él. ¿Qué es? ¿Por qué la necesidad de la justificación? Porque estaban los muertos, ¿verdad?, espiritualmente separados de Dios y en una condenación eterna. ¿Ok? Ahora vamos a ver las bases de nuestra justificación. ¿Qué dijimos que son bases? Nuestro fundamento de fe. ¿Ok? Háganle así porque se acuerde. Ok. Las bases de nuestra justificación es, en otras palabras, es el fundamento en que está basada tu fe. De que tú tienes una nueva posición en Dios. ¿Ok? Vamos a ver en qué está basada nuestra nueva posición. ¿Ok? ¿En qué está basada nuestra fe? De que nosotros decimos, oh, ¿sabes qué? Que alguien te diga, no, pero mira, si tú hiciste aquello, si tú eras así, si tú eras acá, si tú eras allá, entonces, ¿tú qué les vas a responder? Sí, pero Dios me perdonó, me limpió, me santificó y me presentó delante del Padre como justo, como alguien que yo no había cometido pecado. Y alguien le va a decir, pero tú cómo sabes y tú cómo lo crees. Entonces aquí en la Biblia nos da bases, ¿verdad?, fundamentos para nuestra fe. No solamente de alguien que te esté diciendo que Cristo te perdonó, sino que tenemos una base bíblica, bases bíblicas en las cuales nosotros afirmamos, ¿verdad?, nuestra fe de que así es. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Amén. No es solamente por alguien que me dijo que Cristo pagó por mí, sino porque yo lo creo por la fe y por lo que dice la palabra del Señor. Yo no lo vi colgado en la cruz, pero yo lo creo por lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Usted lo vio? ¿Lo vio derramar su sangre en una cruz? No lo vimos, hermano. Usted lo cree por la fe, ¿sí? Porque yo no lo vi crucificado a Cristo, yo no estuve allí,
pero estuve en su corazón, estuvimos en su corazón, amén. Pensó desde antes de la fundación de nosotros. No lo vimos, pero lo creemos por la fe. ¿Ok? Entonces, aquí hay bases bíblicas, hermanos, en las cuales usted puede respaldar, apoyarse y decirle, ¿verdad? Decirle a cualquier persona, y no solamente usted, para que usted tenga ese fundamento bíblico, ese apoyo en el cual usted diga, yo soy salvo, ¿verdad? Por la obra de Cristo en la cruz. ¿Ok? Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 25, que es un respaldo bíblico que nosotros, ¿verdad? Podemos ser justificados, que tenemos una base de nuestra justificación. Y en Romanos capítulo 4, versículo 25. Y dice así, ¿lo tiene, hermano José? Sí. Léamelo. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ok, gracias. ¿Qué dice ahí? Él fue entregado a la muerte. ¿Para qué, hermano José? Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ok, ahí está, hermanos, una de las bases que nosotros tenemos para nuestra justificación es de que Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y para nuestra justificación. ¿Cómo podemos entender esto? No soy muy buena dibujante, pero imagínenselo, ¿ok? Aquí está la cruz. Aquí está el hombre, ¿ok? Voy a poner este ojito, si no, a decir, este no tiene ojo. Ok, aquí está la cruz, ¿ok? La Biblia dice que todos habíamos pecado. ¿Y cuál es el castigo del pecado? La muerte. ¿Quién merecía ir a la cruz? ¿Quién? Denise merecía ir a la cruz. José merecía ir a la cruz. Abel merecía ir a la cruz. Todos nosotros merecíamos ir a la cruz. ¿Verdad? Porque éramos culpables de pecado. ¿Sí? Éramos condenados y estábamos separados de Dios. Dios aquí está, mire. Ay, lo hice muy lejos. ¿Ok? Usted y yo vamos a entender esto. ¿Ok? Aquí está. Dios. ¿Ok? Aquí estábamos nosotros, culpables, condenados y separados de Dios. ¿Sí? Pero Dios nos creó para tener una relación personal con Él. Pero nosotros no podíamos hacer nada para acercarnos a Dios. Nada. Nada, hermanos. Por más que nosotros intentemos de ser buenos, una persona no puede. ¿Ok? No puede. ¿Qué es lo que Dios proveyó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios? Fue la obra expiatoria de Cristo, el sacrificio de Jesús. ¿Ok? Ese sacrificio lo hizo por nosotros, porque nosotros, ¿verdad? Merecíamos la muerte. ¿Ok? Merecíamos ir a esta cruz y morir porque habíamos pecado. Pero no fue así, ¿verdad? ¿Qué nos dice el versículo? Que Él fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nosotros como seres humanos teníamos que ir aquí a pagar por nuestro pecado. Pero Dios no quiere la muerte del ser humano, ni que nadie perezca. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo? Vino a dar, a pagar por nosotros, por nuestro pecado. ¿Verdad? Él fue a la cruz en lugar nuestro. Miren lo que dice Isaías 53. ¿Verdad? Isaías 53, hermanos, 4 al 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 del 4 al 6. ¿Ok? Entonces, ¿quién cargó nuestro pecado, hermanos? Fue Jesús. Jesús lo llevó a la cruz. Ese castigo que recibió Jesús lo merecíamos nosotros, porque nosotros éramos lo que éramos pecado, habíamos pecado. ¿Sí? Pero este castigo lo recibió Jesús, y este castigo a través de nosotros recibir este sacrificio, hermanos, nosotros somos perdonados, y no solamente perdonados, ahora tenemos libre acceso ante la presencia de Dios. ¿Sí? Recibiendo este sacrificio. Pero para recibir este sacrificio, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Un arrepentimiento, ¿verdad? Porque no íbamos más que a la muerte, ¿verdad? Y aquí hay vida. Íbamos para acá. Pero Dios busca al hombre para que pueda nuevamente acercarse a él. Pero para acercarse a él tiene que venir a través de Cristo. ¿Sí? Y a través de Cristo tú puedes llegar a Dios. ¿Ok? Entonces, íbamos para acá. Dios nos busca y nos muestra el camino. Nos muestra el método que él proveyó. Nos muestra, ¿verdad?, el método de salvación para que nos podamos ser perdonados y acercados a Dios. Entonces, la base de nuestra justificación es el sacrificio de Cristo. Que yo puedo acercarme a Dios, que yo soy perdonada delante de Dios, que soy una hija de Dios, porque Cristo lo hizo por mí. Me hizo justo. Por medio de Cristo tengo el perdón de mis pecados. Por medio de Cristo tengo una comunión con Dios. Por medio de Cristo puedo tener una nueva posición delante del Señor. ¿Sí? ¿Me entendió esta parte, hermanos? Amén. ¿Sí? Acuérdense que la necesidad es porque estábamos muertos. ¿Sí? Esto quiero que usted me lo entienda muy bien, porque cuando usted entiende que es por medio de Jesús, usted puede tener una comunión con Dios, hermano, su relación con su Padre va a ser muy satisfactoria. ¿Ok? Y nunca va a sentir usted condenación. ¿Ok? Ya no va a sentir usted, ¿verdad?, el temor de que si usted se muere hoy, nos vamos con Cristo. Amén. Porque fue el sacrificio de Cristo, y esa es la base de nuestra justificación, la obra de Cristo en la cruz. No porque yo, ¿verdad? Yo era bien bueno, yo ayudé a mucha gente, ¿verdad? Yo hice esto. Nada, hermanos, nada podía satisfacer la justicia de Dios. Nadie podía cumplir toda la ley para poder ser santo. ¿Sí? El único que fue y cumplió toda la ley fue Cristo. ¿Ok? No por me dice, ¿verdad? Aquí en la página 12, ¿verdad? Dice, el tema principal de la carta a los romanos: Dios conocía nuestra importancia para pagar la deuda por nuestro pecado y para superar la limitación de nuestra naturaleza pecaminosa, envió a Cristo para que él pagase esa deuda en nuestro lugar. Basándose en esta obra de Cristo, eres declarado y reconocido como justo, pues que él ya pagó por ti con el sacrificio de su vida inmaculada, o sea, perfecta, sin defecto y sin mancha. ¿Okay? Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Acuérdense lo que leímos en Isaías, que el pecado fue cargado sobre él y el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo. Amén. ¿Entendió esta parte? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cuál es su base para hacer decir que usted tiene una nueva posición en Dios? Jesús, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Jesús. Ahora, esto es algo bien importante, hermanos. Por la obra de la justificación, Dios perdona nuestros pecados pasados. Entonces usted va a decir, hermana, entonces los pecados que yo cometa ahora, ¿quiere decir que yo ya no tengo salvación? Déjeme explicarle algo. ¿Ok? Para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados, tenemos que cambiar de camino, que dijimos que es el arrepentimiento.
¿verdad? Cuando nosotros venimos ante Cristo, venimos, hermanos, y recibimos la obra expiatoria de Cristo, el sacrificio perfecto, la obra que Él hizo en la cruz, somos perdonados y acercados delante de Dios. Recibimos una nueva disposición, una nueva naturaleza, una nueva disposición ahora para obedecer a Dios y somos libres del pecado. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros no vamos a pecar. Ya no vamos a hacer un pecado, ¿verdad? Ya no vamos a cometer el pecado por a disponerlos a hacerlo, a poder pecar a no sabiendo. No sé si me doy a entender esto. Ok, me voy a explicar bien esto porque yo no quiero que me vaya a confundir. Antes hacíamos el pecado porque éramos esclavos del pecado y nos llevaba a hacer lo que no queríamos hacer, ¿verdad? Ahora en Cristo, hermano, nosotros estamos ahora con esa disposición de obedecer a Dios, conocemos la verdad y ahora el pecado ya no nos puede manejar porque ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres del pecado, ¿ok? Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a pecar. Vamos, hermanos, todos los seres humanos pecan. No hay, ¿verdad?, una justificación de decir, pues si todos pecan, pues entonces voy a seguir pecando. No, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de que vamos a pecar quizás a lo mejor con un pensamiento, una mirada, el escuchar algo que a Dios no le agrada, pero sabe una de las cosas, que cada día nosotros, hermanos, tenemos que venir a la cruz de Cristo, ¿ve? Porque aquí nosotros obtenemos el perdón de pecado, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ¿verdad, hermanos?, de que también esto, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten, no quiero, ¿verdad?, que usted pueda decir, ok, entonces vamos a pecar, ¿verdad?, y entonces corro a Cristo y me perdona. No, esto es así. Si una persona peca, va a decir, ay, pensé mal, vino un pensamiento mal. Señor, perdóname, ¿verdad? Pero entonces sí, Señor, dame el poder para yo no tener esos pensamientos. Señor, ayúdame, borra de mí, dame la sabiduría, dame tu palabra, dame. Entonces tú vas a venir y vas a pedirle perdón al Señor. Si ya no lo quiero hacer, ayúdame a no volverlo a hacer. Y el Señor te va a dar dominio, te va a ir, ¿verdad?, ejerciendo tu voluntad para que tú ya no tengas esa disposición ni ese hábito. Porque hay personas que tenían hábitos en el mundo, hermanos, ¿verdad? Y son hábitos, son costumbres que tenían, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un hábito, hermanos, de poder decir maldiciones. ¿Okay? Cuando Cristo vino a mi vida, mire, eso cambió así. Y yo de la noche a la mañana ya no decía no maldiciones, rompió esa cadena. Pero hay personas que tienen ciertos hábitos, ¿verdad?, en los cuales los han practicado por mucho tiempo. Cristo viene y rompe las cadenas, pero el enemigo siempre te va a venir a poner la tentación, ¿verdad?, esas cosas. Entonces tú ya lo que vas a hacer es seguir a Cristo, ¿verdad?, pedirle la ayuda al Señor. Y si tú piensas, ¿verdad?, que algo, ¿verdad?, está yendo mal, tú ven a Cristo y decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y ahora tienes la disposición de poderte acercar a Cristo y pedirle, ¿verdad?, perdón a Dios a través de Jesús. ¿Sí me doy a entender? Porque esto no quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a caminar con una aurolita, ¿sí? Con una aurolita de que usted va a ser bien santo, pero esto no es una justificación para que nosotros podamos pecar. No, ¿ok? Ya no. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos la oportunidad ahora de acercarnos a Cristo, obtener el perdón de nuestros pecados para tener una comunión con el Señor. Amén. Y Dios nos va a ir enseñando, hermanos, a través de la palabra del Señor, lo que a Él le agrada, hermanos, y ¿verdad?, y lo que Él quiere de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la otra base para nuestra justificación? Se hace bajo la condición de la fe. Como le acabo de decir, usted no vio a Cristo crucificado, ¿okay? No vio que lo latigaron, no vio que Él cargó sus pecados, no vio, ¿verdad?, que Él murió, lo enterraron en una tumba y resucitó al tercer día. Pero lo hacemos con fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza, o sea, la convicción de que así fue, ¿sí? De que si le dice la palabra del Señor que Él cargó sus pecados, de que Él fue una cruz, de que Él resucitó al tercer día, usted no lo vio, pero usted lo cree en su corazón. Es una certeza que usted tiene, una convicción de que así fue, ¿verdad? Como que si usted lo estuviera viendo, como que si usted lo visualizó, que lo crucificaron, que lo llevaron a la tumba y que resucitó. Amén. Entonces es un acto de fe, porque es bien importante, porque mire lo que dice Romanos capítulo 5,
versículo 1 y 2. ¿Ok? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Por qué tenemos nosotros paz para con Dios, hermanos? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Es el único, hermanos, que nos puede nosotros, ¿verdad? A través de esto, nosotros podemos tener paz para con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, ¿sí? Pero ahora por medio del sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios, ¿sí? Nos reconcilia con Él. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿cuáles son sus dos bases para la justificación, para su nueva posición? Es el sacrificio de Cristo y su fe. No lo vio, pero usted lo cree con su corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, hermano, y con la boca se confiesa para salvación. Usted lo cree, usted creyó, ¿verdad? Que Jesús pagó por usted en la cruz del Calvario, usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Usted lo cree, que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos porque hemos creído, ¿verdad? Si no ha creído, hoy es el día que usted pueda creer y estar firme, ¿verdad? En la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Y eso, mire, nadie lo... ¿Usted cree que nosotros merecíamos, ¿verdad?, el ser justificados delante de Dios? No, merecíamos el castigo de nuestro pecado, pero Cristo lo cargó sobre sí para que nosotros no recibiéramos ese castigo y no, ¿verdad?, no pagáramos la culpa por nuestros pecados. Pero la culpa por nuestros pecados era la muerte, pero Él murió. Pero como Él no tenía pecado, Él resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo detener porque Él era santo y es santo. Amén. Entonces, por eso no lo pudo detener la muerte, porque no había pecado en Él. Por eso resucitó, venciendo la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte? Se me pasó el versículo. Pero de ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, verdad? Allí. Así es que, entonces, a través de esto, hermanos, usted tiene una nueva posición en Cristo Jesús, ¿ok? La justificación es completamente gratuita. Nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso mucha gente dice, yo no estoy preparado. No es que estés preparado, porque nadie va a ser perfecto, nadie puede ser santo y poder satisfacer la justicia de Dios. Mire, para que usted pueda entender más claramente lo que es la justificación, traje esto, hermanos. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo, venga, hermanas, Isaías capítulo 61, versículo 10. ¿Ok? Voy a hacer una ilustración para que usted tenga bien firme, hermanos, lo que son sus bases. Isaías 61, 10. Dice así. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ok? 61:10, Isaías. ¿Qué era lo que era nuestra posición en Cristo? Hermanos, nuestras ropas estaban sucias por el pecado. Imagínense, ¿verdad?, que esta era nuestra vestidura. Imagínense este vestido bien sucio, ¿verdad?, por causa del pecado. ¿Ok? Así era nuestra condición, y aparte separados de Dios, que porque le habíamos dado la espalda. Pero cuando Dios busca al hombre y lo trae a Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo busca al hombre, lo trae a Jesucristo, le muestra
el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esa persona acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Miren lo que viene a suceder ahora. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Cristo a través de su sacrificio? Viene y le quita esta culpa, este pecado, esta suciedad, y lo viene y lo viste de su justicia. ¿Verdad? Lo viste como una persona limpia. ¿Verdad? Lo limpia del pecado y le pone una nueva vestidura. ¿Sí? ¿Ya me entendió lo que hace Cristo por nosotros? Le quita estas ropas viejas, llenas de culpa, de pecado. ¿Y qué es lo que hace? Las agarra y al profundo de la mar y jamás nos saca de ella. Y entonces ya nuestra posición delante de Él es limpios, puros, sin pecado, como unos hijos de Dios. Y ahora cuando sus vestidos se manchen, acérquese a Cristo. Sí, y límpilos de nuevo. Y no deje que se manchen. No deje que se vuelvan a manchar. Y Dios le va a dar el poder, le va a dar la sabiduría, le va a dar la gracia, ¿verdad? Pero nuestra disposición es cada día nosotros de agradar a Dios. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me entendió esto? ¿Sí? Esa es la ilustración que yo quería traerles. Los resultados de la justificación es que después cuando Él nos justifica, póngasela. Hechos 13, 38 al 39 nos dice que tenemos el perdón de nuestros pecados. Nos da una alegría, nos da una vestidura limpia, pura. ¿Sí? No, pero hermano, y no quiero que ustedes vayan a interpretar que esto va a ser literalmente. Estamos hablando del corazón. ¿Ok? Dentro del corazón sucede esto. ¿Ok? Esto que estamos haciendo ilustración sucede dentro del corazón. ¿Ok? ¿Sí? No literalmente no viene Jesús y le pone una capa. ¿Ok? Le pone, esto lo hace dentro del corazón. ¿Verdad? Nos dice que tenemos el perdón de nuestros pecados. Todos estos versículos, hermanos, miren, usted los tiene en su libro. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los resultados de nuestra justificación? Escuchen. Tenemos paz para con Dios. Usted se va a sentir perdonado. Ya no se va a sentir culpable de pecado. Ya no se va a sentir lejos de Dios. Se va a sentir cerca de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es es que estamos reconciliados con Dios y somos salvos? ¿Sí? Ese es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Es de que somos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos y somos salvos. ¿Verdad? Y ahora tenemos una vida eterna. Somos nueva criatura y nunca más nuestros pecados, ¿verdad?, podrán condenarnos. ¿Sí? Esos son los resultados de la justificación. Ahora imagínese usted así. ¿Sí? Dentro de usted sucedió esto. Su corazón es puro. Ahora tiene una disposición para obedecer a Dios. Ahora tiene una disposición para que usted agradar a Dios, servirle con todo su corazón. Amén. ¿Y cuáles son las bases? La obra de Cristo en la cruz y la fe. ¿Sí? ¿Lo creemos? Ok. Entonces, es importante para que usted pueda tener una relación con Dios y no venga el enemigo a quererlo acusar. ¿Okay? Y cada vez que nosotros cerramos, porque pecar es cerrar al blanco, por más que nosotros queramos tirarle al centro, ¿verdad?, y hacerlo mejor, siempre vamos a fallar, pero todos los días tenemos que estar a cuentas con Dios. Que no se pase, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta de algo que está, ¿verdad?, en contra, Señor, por favor, ayúdame, dame el poder de no volverlo a hacer, ¿verdad? Y el Señor va a ir, hermano, y cuando usted menos se acuerde, usted va a ir progresando en su vida y en su relación con Dios. Y va a ser transformado, porque la vida cristiana, hermano, no es una, la vida cristiana es una, ¿cómo le podré decir? Es una forma de vida. Si antes nuestra vida era antigua, era una forma de vida desordenada, ¿verdad?, una forma de vida en la cual estaba en desacuerdo en la voluntad de Dios, ahora nuestra vida en Cristo es una forma de vida en agradar a Dios, en la justicia de Dios. Amén. Entonces, ¿hemos entendido? ¿Sí, hijo? Amén. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Hermana Mariana. Ok. Pues entonces, hermanos, espero en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, modelo. A la hermana Silvina.
¿verdad? Y mire lo que hace el Señor, nos quita nuestra ropa vieja, ¿verdad? Nos viste con ropas blancas. Y esa, hermanos, Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Que nosotros somos la novia de Cristo. Y la novia de Cristo, una novia, cuando espera a su novio, ¿qué es lo que pasa? Vestido blanco, sus joyas bien ataviadas y que está bien preparada y dispuesta, ¿verdad? Para cuando venga el novio. Así nos identifica a nosotros, ¿verdad? Y esa novia procura que nada la ensucie, procura que sus vestiduras estén blancas y resplandecientes. Así Cristo nos ha puesto una de esas, que no se manche. Y si acaso se mancha, vengamos a Cristo así. Porque no sabemos si Él nos da un... ¿verdad? Hermanos, mire, uno no sabe. Porque mire, un día yo bajé de mi casa es de 2 pisos, bajé de mi casa y iba a ir a comer, hermano, y en ese momento me empecé a ahogar con la saliva. Yo sentía que me iba... le hacía yo, hermano, y me iba al aire y me puse, se me salían las lágrimas y me puse en la silla y empecé que se me iba la vida. Uno no sabe, ¿verdad? En la hora ni el día en que Dios te llame a su presencia. Pero los hijos de Dios tenemos una esperanza que si Dios, tú te mueres hoy, tú te vas con Cristo. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y tenemos una nueva posición, justificadas delante de Dios. ¿Ok? Y nadie puede ser santo por sus propias fuerzas. Es a través de Cristo. ¿Ok? Todos somos iguales delante de Dios. Nadie es más santo que el otro. ¿Ok? Todos somos iguales delante de Dios. ¿Ok? Pero tenemos que practicar la santidad. Y es disposición, es como se dice, una forma de vida el cristianismo. ¿Ok? Una forma de vida conforme a la palabra de Dios. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta hora. A ti sea la gloria y la alabanza de Dios poderoso. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a esforzarse, a ser valientes, a tomar, Señor, esa justicia, Señor, que tú nos has dado, Padre. Bendícelos, bendícelos, Señor. Y danos cada día más de tu presencia. Ayúdanos cada día, precioso Hijo de Dios. Te pedimos todo, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Aquel que no vino, Padre, y aquel que está, Señor, por medio de su Padre mío. Yo te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús que tú te glorifiques de una manera especial en nuestras vidas. Gracias, Dios mío. En tus manos están nuestras vidas y ayúdanos cada día, Padre mío, a hacer cada día conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.